Muy buenas noches. Continuamos con nuestro segmento final de Pico a Pico y esta noche tenemos una entrevista súper especial. Así que, Cris, por favor, si nos puedes presentar a nuestro invitado. Sí, esta noche tenemos a Mauricio Castrejón. Él es biólogo marino, es egresado de la Universidad Autónoma de Baja California. Obtuvo el grado de maestro en ciencias en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional en Mérida, Yucatán, y tiene un doctorado interdisciplinario en la Universidad de Dalhousie en Nova Scotia, Canadá. Ha trabajado como investigador para la Fundación Charles Darwin, la WWF y Conservation International. En la actualidad se desempeña como consultor e investigador postdoctorante para la Universidad de Waterloo, Canadá, y Island Conservation en Puerto Ayora, Galápagos. Un honor tenerte con nosotros, Mauricio. Muchas gracias por la invitación. Mauricio, bueno, para iniciar esta entrevista, quisiera que nos cuentes un poquito acerca de tu trabajo, ¿no? Estás en este momento en Galápagos, nos comentaste hace un momentito, así que cuéntanos primero qué te inspiró a estudiar todo lo que has estudiado y estar en este momento en Galápagos, lejos de tu tierra, ¿no? Sí. Bueno, yo soy originario de la Ciudad de México. Soy, como mencionaste, soy biólogo marino. Mi carrera la hice en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, en la península de Baja California, en la capital, que es La Paz. Y bueno, mi motivación, pues básicamente es trabajar en temas de conservación, pero conservación que ayude a mejorar las condiciones de vida de las gentes, ¿no? En este caso, de los pescadores. Entonces, elegí trabajar en temas de pesca, una por este carácter social que tiene esta disciplina, en donde uno a través de la información que uno brinda puede generar estrategias para mejorar el manejo de los recursos, pero también mejorar la calidad de vida de la gente que depende de esos recursos, ¿no? Entonces, esa ha sido una de mis principales motivaciones, junto con el hecho de que, a diferencia de otras áreas de la biología de la conservación, creo que trabajar en pesca ofrece también muchas oportunidades de trabajo y de desarrollo profesional, a diferencia de otras áreas donde regularmente se concentran mucho otros colegas, biólogos marinos, ¿no? Hay especies que son muy carismáticas, las tortugas, los delfines, los tiburones, que obviamente es necesario investigar para conservarlos, pero también se deja mucho de lado la parte social, ¿no? Y al momento de tomar decisiones, pues es un aspecto fundamental, porque cualquier decisión de manejo va a afectar la vida de la persona beneficiar o afectar la vida de la persona que depende de esos recursos, ¿no? Entonces es importante tener esta visión interdisciplinaria, donde no solo evalúas el recurso en sí, la situación, el estado de conservación de un recurso, sino también evalúas la economía, ¿no? Asociada a la pesquería, por ejemplo, que hace uso de ese recurso, y la calidad de vida o condición socioeconómica de la gente que hace esa actividad. Y en función de eso propones medidas integrales para mejorar toda esta actividad eh, con todos estos aspectos sociales, económicos y ecológicos. Claro, lo que dices justamente, muchas veces se cree que la conservación actúa a veces en contra de las poblaciones de las personas, en este caso, por ejemplo, de la pesquería. Muchas personas consideran que, por ejemplo, el tema de ampliar la zona de protección de Galápagos afectaría a los pesqueros. ¿Tú nos puedes explicar cómo, por ejemplo, en el tema de ampliar el tema de la protección de Galápagos, en realidad también podría funcionar como una ayuda hacia los pesqueros? Sí. Bueno, solo contar una historia de cómo es que surge este tema de la ampliación, ¿no? Que inicialmente se planteaba una ampliación de la reserva, pero a raíz de los análisis legales y también de la interacción misma que ha habido con el Parque Nacional Galápagos, eh, la propuesta es crear, no en sí la ampliación de la reserva, sino digamos, una franja de amortiguamiento o de protección que proteja a la actual reserva, ¿no? De aquellas amenazas que pues, le están afectando, como es la pesca ilegal, la pesca incidental de especies vulnerables, para ser más resiliente a Galápagos ante los potenciales efectos de la sobrepesca y del cambio climático, ¿no? Que es otra de las crisis pues ya estamos viendo los efectos en la actualidad y que posiblemente se van a intensificar en algunas décadas, ¿no? Entonces, esa es pues, la motivación. Pero toda la historia inicia en agosto del 2017,
cuando se captura un buque chino carguero con más de 300 toneladas de especies protegidas y comerciales, el cual iba navegando en Galápagos, y esto es dentro de Galápagos, con toda esta carga, la cual pues lo detuvieron, ¿no? Era transportar estas especies protegidas dentro de Galápagos, pues es una actividad ilegal, ¿no? Entonces no se le capturó porque estuviera pescando ilegalmente en Galápagos, sino se le capturó porque estaba transportando especies que son protegidas en Galápagos, y esto es ilegal. Entonces de ahí vino una marcha muy grande en agosto, septiembre del 2017, en donde la comunidad pues se unió de diferentes sectores, pescadores, sector turístico, los guías naturalistas, las ONGs, el gobierno, las entidades de gobierno, se unieron para protestar o hacer evidente este problema, ¿no? El tema de la pesca ilegal, puesto que hay muchas probabilidades de que si bien esta captura de este buque chino no fue capturada posiblemente dentro de Galápagos, pues sí es muy probable que fue capturada en los alrededores, ya sea de la zona económica insular o en aguas internacionales que bordean a Galápagos, ¿no? Entonces, se creó a través de este movimiento, esta marcha, de esta protesta, se creó un frente insular, el Frente Insular Galápagos, el cual pues ayudó a organizar o lideró esta marcha y a través de diálogo con los mismos miembros de la comunidad se desarrolló un manifiesto de 20 puntos. ¿No? Pues creo que son 20 puntos. Y el tercero de los cuales pedía o solicitaba al gobierno ecuatoriano la expansión de la Reserva Marina de Galápagos a 100 millas náuticas, ¿no? De 40 a 100. Entonces, esa es la primera ocasión en la que se habló, se solicitó este tema del espacio. Desde el año 2017 hasta la fecha, pues esta petición pues llegó a oídos también del mismo Consejo de Gobierno, el cual pues también buscó financiamiento o el apoyo de organizaciones ambientales pues para hacer una evaluación para darle, para darle respuesta a esta petición de la comunidad, ¿no? Entonces, desde el año 2019 se comenzó a trabajar en la elaboración de un proyecto con la colaboración y financiamiento de un programa, del programa de Legado de los Océanos de la Fundación Piu Bertanelli, ¿no? Entonces, ellos tuvieron un primer contacto con ONGs aquí en Galápagos para proponer la realización de un proyecto que evaluara, ¿no? este tema de la ampliación, ¿no? de la reserva. Tuvieron acercamientos con el mismo Parque Nacional Galápagos, obviamente, primeramente con el Consejo de Gobierno, quien fue el que les dijo, mira, de Galápagos se habla con estas instituciones o con estos investigadores que están trabajando en estos aspectos relacionados con pesca. Entonces ahí fue donde yo tuve el primer acercamiento con esta organización, donde ellos nos explicaron, bueno, qué es lo que hacen. Y básicamente esta organización lo que hace es promover la creación y consolidación de áreas marinas protegidas a nivel mundial para ayudar al logro de las metas de AICI. Una de ellas propone o establece que hasta el año 2020 debería de haber de protegerse al menos el 10% de nuestros océanos a través de áreas marinas protegidas o alguna otra medida de conservación, ¿no? También hay otra iniciativa a la cual también ya se adhirió recientemente el Ecuador, que es la Alianza Global por los Océanos 3030, la cual promueve la protección hasta el 2030 del 30% de los océanos. ¿Y por qué va del 10% al 30%? Porque de acuerdo ya a estudios que se han hecho a nivel internacional, pues el 10% es muy poco. Realmente, si quieres hacer una buena protección de esta biodiversidad marina y de los servicios ecosistémicos que nos provee esa biodiversidad, como es la pesca, pues se requiere una protección al menos del 30%, es lo que sugieren los estudios, ¿no? Entonces, bajo este contexto, se comienza a desarrollar entre Island Conservation y la Universidad de San Francisco de Quito, ¿no? Con el apoyo de este programa de los océanos, delegado de los océanos, Piu Bertanelli, para comenzar a esbozar un proyecto. En noviembre del 2019 tuvimos un primer taller, ¿no? En San Cristóbal, con la participación del Consejo de Gobierno, el Parque Nacional Galápagos, la Universidad San Francisco de Quito, sus científicos. Se invitaron también a científicos nacionales de otras instituciones y también internacionales, ¿no? Entre ellos incluido mi persona y
gente de universidades de California, economistas, gente que trabaja en temas de cambio climático, para comenzar a esbozar cuáles son las preguntas de investigación que este proyecto va a responder. Y una de estas, las preguntas más importantes principalmente es entender cuáles son las amenazas que afectan a Galápagos. Antes de proponer una solución, antes de hablar de una expansión de la reserva o de alguna otra medida, hay que entender cuál es la problemática, ¿no? Para, en función de eso, delinear una estrategia de intervención, lo cual puede incluir la creación de una nueva reserva marina de Galápagos o la ampliación de la actual reserva o algunas otras medidas de manejo complementario. Entonces, desde ahí se conformó este grupo. Entonces, se trabaja en dos componentes dentro de este proyecto. Tenemos el componente técnico, científico, el cual es liderado por nuestros colegas Alex Hearn, el doctor Alex Hearn y la doctora Susana Cárdenas de la Universidad San Francisco de Quito, son investigadores, y ellos lideran pues, un equipo de investigadores interdisciplinarios, dentro de los cuales habemos personas digamos, yo que soy biólogo pesquero, digamos, investigador interdisciplinario, pero hay gente que es abogados, tenemos economistas, gente que es experta en temas de cambio climático. Entonces, nosotros por este componente estamos haciendo diferentes tipos de evaluaciones para evaluar los costos y beneficios de diferentes escenarios o estrategias de intervención, ¿no? Entonces, ese es nuestro trabajo, el cual esperamos terminar antes de finalizar este año, para posteriormente, a través de un proceso participativo, y ese es el otro componente, un componente de participación. La idea de este componente es traducir esta información que vamos a generar los científicos a un lenguaje que entiendan los tomadores de decisiones y los usuarios. Entonces, ese componente está liderado por Eliezer Cruz, quien es director de programa del Island Conservation, ¿no? Junto con Mónica Calvo Pinto. Entonces, mi rol dentro de este proyecto, pues es trabajar en la parte científica, pero también ayudar a la Conservation a traducir o a generar material de comunicación para la comunidad, para los tomadores de decisiones, lo cual incluye este tipo de entrevistas, ¿no? Entonces, son estos dos componentes que están trabajando paralelamente. La propuesta entonces es hasta finales de año tener ya un reporte donde ya vamos a describir los análisis, los escenarios, y donde habrá recomendaciones para ver cómo se pueden mitigar estas amenazas que enfrenta Galápagos, ¿no? Posteriormente ahí vendrá un proceso ya de toma de decisión, que el gobierno tendrá que decidir quién va a liderar, ¿no? ¿Quién va a liderar este proceso? Cómo los usuarios, tanto el sector pesquero, industrial, artesanal del continente y el local, van a participar en esos diálogos. La idea es que esta información que nosotros generemos, pues, se analice, se discuta, se debata, ¿no? Para ver los costos, los beneficios, ¿no? Y al final de eso, pues tomar una decisión, lo cual se espera que suceda antes de mayo del siguiente año, que es lo que plantea el proyecto de duración, ¿no? Podría extenderse, podría ser menos, ya dependerá de los tomadores de decisiones. Entonces, eso respecto al proceso, ¿no? También puedo hablar del tema de las amenazas, si es otro tema, pero digamos, dentro del proyecto que estamos trabajando, esos son los objetivos. Entender las amenazas, evaluar estas amenazas para entender la magnitud, entender las condiciones bajo las cuales se genera, en función de esa información, delinear estrategias de intervención y determinar los costos y beneficios de carácter económico, social y ecológico, para que se tomen decisiones en función, decisiones informadas en función de información científica. Gracias, Mauricio. Creo que esa respuesta fue muy completa acerca del trabajo multidisciplinario que están realizando. Creo que es importantísimo tener en cuenta todos estos pilares y los actores, sobre todo, que están dentro de la protección también del área de Galápagos, de esta área que es pues mega biodiversa. Quería preguntarte, primero, ¿a qué nos referimos con sobrepesca? Porque digamos que para nosotros quizá este término puede, no sé, puede referirse a 10 tiburones, pero la sobrepesca realmente, cuánto significa sobrepesca y quiénes son los actores que están teniendo esta actividad. ¿Son barcos nacionales, internacionales? ¿A qué se debe justamente esta? Es una de las amenazas que mencionabas. Sí. Bueno, antes comentar, para manejar una pesquería en general, ¿no? Esto me lo dijo mi mentor, mi maestro, Omar de Feo.
Básicamente la información que requiere un manejador, un tomador de decisiones, es información para responder ciertas preguntas. ¿Cuánto hay que capturar? ¿No? ¿Quién lo va a capturar? ¿Cómo lo va a capturar? ¿Y el dónde? ¿No? Entonces, toda la información que se generan a través del monitoreo de esta actividad. El monitoreo consiste en colectar información de cuánto capturas, con qué tipo de arte lo capturas, cuántas embarcaciones, cuántos pescadores. Entonces, con toda esa información y con información acerca de la mortalidad natural de esas poblaciones, de la tasa de crecimiento de estas poblaciones, con toda esa información, no mucha otra, tú generas estimaciones de cuál es la cantidad de organismos, ¿no? Digamos, atunes que tienes en el océano o en cierta región. En función de esa información, pues tú determinas qué cantidad tú puedas extraer de ese recurso. Regularmente no se debería de extraer más del 50% de ese recurso, o no deberías de sobrepasar lo que se conoce como la captura máximo, máximo sustainable, la captura máxima sostenible de esa población. Ese es el límite, ¿no? El límite dice, si tú sobrepasas esa cantidad, la población va a comenzar a decrecer, ¿no? Porque ya estás afectando su capacidad de reproducción, su capacidad de crecimiento. Estás extrayendo demasiado. Entonces, cuando hablamos de sobrepesca, es que tú has sobrepasado esos puntos de referencia. Ese punto de referencia que es de rendimiento máximo sostenible, ¿no? Estás capturando de más con demasiados barcos, con demasiadas artes de pesca. Entonces, cuando hablamos de sobrepesca es que has sobrepasado ese límite, ¿no? Que por tanto debes de reducir la capacidad de pesca, ya sea en capturas, o sea, debes de capturar menos, o debes de pescar con menos barcos, con menos artes de pesca, o puedes utilizar ambas. O, esa es la otra opción, establecer áreas marinas protegidas que protejan una fracción de la población, ¿no? La población que está contribuyendo a generar nuevos organismos, ¿no? O proteger aquellas zonas que tú identificas que son lo que se conoce como áreas de semillero, áreas fuentes de juveniles, de larvas. Entonces, esas son las diferentes medidas que tú puedes implementar. Regulaciones a la captura, niveles de captura, regulaciones al esfuerzo de pesca, el establecimiento de áreas marinas protegidas, junto con otra diversidad también de herramientas de manejo. Perfecto, me imagino justamente que el tema de la sobrepesca es un problema que también se experimenta en Galápagos y también me imagino que es una de las razones también para justamente lo que dices, poner estas áreas protegidas, que entonces también de cierta manera sería un beneficio para los pesqueros también, ¿no es cierto? Y que tal vez son los que más se suelen oponer, por ejemplo, estas iniciativas de ampliar las zonas protegidas y que en realidad podría ser tal vez un beneficio. No sé si tú nos podrías explicar más sobre este tema. Sí. En el caso, bueno, la gran dificultad, o sea, la gran complejidad respecto a este tema de la ampliación, bueno, primero hay que entender cuáles son las amenazas, ¿no? O sea, las amenazas, una de las amenazas obviamente es la pesca ilegal. Y la pesca ilegal dentro de los límites de la reserva. El Parque Nacional Galápagos, en función de sus estadísticas, ha determinado que desde el año 2010 hasta el año 2018, me parece, han capturado alrededor de 60 embarcaciones pescando dentro de la reserva, ¿no? Estas embarcaciones, la mayoría han sido embarcaciones palangreras, ¿no? El palangre es una línea de la cual penden varias sublíneas con anzuelos, ¿no? Bueno, estas son la mayoría de estas embarcaciones que han sido capturadas han sido embarcaciones que utilizan el palangre como arte de pesca. La mayoría de esas han sido embarcaciones provenientes de Malta y de algunos otros países, pero particularmente de Malta. Entonces, esa es una de las amenazas. Ahora, ¿para qué entran a pescar ilegalmente? Bueno, entran para pescar atún o pues, potencialmente también para pescar tiburón. En Galápagos la pesca de tiburón está prohibida, no se permite la captura, ni la comercialización, ni el transporte. Ni siquiera si lo capturaste incidentalmente, a diferencia del Ecuador, donde sí se permite la comercialización si lo capturaste incidentalmente y si lo desembarcas con entero, ¿no? Con sus alitas de fuera. Entonces,
En el caso de las amenazas, una es la pesca ilegal, ¿no? Y la otra es la pesca incidental. La pesca incidental que se genera particularmente en la flota, genera la pesca de atún. Entonces, en la pesca de atún, pues se utilizan básicamente dos artes de pesca principales. Uno es el palangre, ¿no? O digamos, el principal son las redes de cerco, ¿no? Las redes de cerco, a las cuales son grandes redes que se utilizan para capturar los cardúmenes de atún. Y el otro es el palangre, ¿no? El palangre. Entonces, estas son las dos principales artes de pesca que se utilizan y cada una genera captura incidental. Hay que decir que ninguna arte de pesca, ya sea de red o de anzuelo, es 100%, es 0%, digamos, es 100% selectiva, ¿no? O sea, ningún arte es 100% selectiva. Va a haber siempre una captura incidental, ¿no? O accidental de especies que no quieres capturar. Pues en el caso del atún, la especie objetivo, la especie que tú quieres capturar es el atún. Pero adicionalmente vas a capturar otras especies, tanto de valor comercial como puede ser el dorado, un guajo, por ejemplo, pero también vas a capturar especies que son vulnerables o que están protegidas, ya sea por la Comisión Interamericana del Atún, que regula la pesca en aguas internacionales, desde el sur de Alaska hasta Chile, ¿no? Y también pues tiene las regulaciones de tu propio país, ¿no? Entonces, digamos, esa es el tema de la pesca incidental. Lo que buscas evaluar o entender primeramente es cuál es la captura incidental que generan estas artes de pesca, ¿no? Entendiendo que ninguna es 100% selectiva, que se va a generar captura incidental. Eso es un mal con el que hay que vivir, pero que hay que entender. Hay que entender, bueno, cómo se genera esa captura incidental. O sea, cómo tú capturas, si tú buscas atún y te cae una tortuga o un tiburón, lo que los científicos necesitamos entender en función de la información de captura es dónde se generó esa captura. O sea, ¿dónde capturaste ese tiburón? ¿A qué profundidad? ¿En qué mes? Con toda esa información tú puedes determinar o diseñar alguna estrategia de manejo para reducir el impacto, ya sea implementando una temporada de pesca, cerrar un área o prohibiendo cierto tipo de artes de pesca, ¿no? Entonces, el problema con la pesca incidental en Galápagos, tanto de eso también dentro de Galápagos como fuera de Galápagos, es que existe poca información, particularmente de la captura incidental de la flota palangrera. ¿Por qué? Porque esta flota no es monitoreada en un 100%. El gobierno ecuatoriano, a través de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros, ha implementado un sistema innovador aquí en la región para monitorear esa pesquería, particularmente la pesca de dorado, ¿no? A través de observadores pesqueros. Pero la cobertura de ese monitoreo es de alrededor del 10 o 12%. O sea, del número total de viajes de pesca, monitoreas con observadores entre el 10 y 12%. Por el contrario, la flota cerquera de clase 6, hay que entender que los barcos cerqueros se clasifican en clases de acuerdo al tamaño de la bodega, ¿no? La capacidad de pesca. Hay 6 clases. La clase más grande es la clase 6, ¿no? O sea, las embarcaciones de clase 6 son las que tienen mayor capacidad. Entonces, esas embarcaciones, el 100% de esas embarcaciones está monitoreado por observadores pesqueros. Tenemos muy buena información y toda la evaluación que se hace del atún a nivel regional en el Pacífico Oriental proviene de esa flota, ¿no? Todas las evaluaciones del estado del atún, hay mucha información de la captura incidental de esa flota, pero el problema es que del resto de flotas cerqueras de menor capacidad, particularmente de la flota palangrera artesanal, existe poca información. Pues existe mucha incertidumbre respecto a qué se captura incidentalmente y la magnitud de esa captura incidental. Entonces, esa es una de las preocupaciones, puesto que desde la creación de la reserva en el año 1998, han pasado 22 años. ¿Qué ha pasado en esos 22 años? Es la pregunta. Entonces, lo que sabemos por un lado es que la reserva ha ayudado a aumentar la productividad de atún en los límites de la reserva. Entonces, hay 2 estudios ya publicados en revistas científicas que son revisadas por pares, ¿no? Por otros científicos, pues se le da mayor legitimidad.
Y esas investigaciones lo que dicen es que desde el año 97 hasta el año inclusive 2015, la productividad, el nivel de captura o tasas de captura alrededor de la reserva se incrementó para el atún aleta amarilla y para el atún barrilete. ¿Cuáles son las dos principales especies que captura Ecuador junto con otra especie que es el atún patudo, ¿no? Entonces, lo que nos dicen estos estudios es que la reserva ayudó a aumentar la productividad de estas dos especies, lo cual se ha reflejado en mayores capturas, mayores tasas de captura y también en un incremento del esfuerzo de pesca, particularmente en la zona suroeste del archipiélago. Entonces, ese es uno de los beneficios que ha generado la reserva a nivel externo, ¿no? Pero también interno, porque la biomasa pues no solo incrementa hacia afuera, sino incrementa primeramente adentro. Sin embargo, también desde estos 22 años se ha hecho también investigación respecto a entender cuáles son los patrones de movimiento, particularmente de tiburones y tortugas, ¿no? A través de estudios de marcaje de recaptura que ha hecho el doctor Alex Hearn, junto con una red regional de científicos, de la red Migramar, y otros científicos también, inclusive de la Fundación Charles Darwin, con apoyo del Parque Nacional Galápagos, han hecho estudios desde el año 2006 para entender cómo se mueven los tiburones dentro de la reserva, ¿no? Anteriormente, pues uno pensaría, bueno, los tiburones se mantienen dentro de la reserva, pero sucedió que no fue así. O sea, los tiburones salen, las tortugas salen y comienzan a viajar a otras islas oceánicas como Malpelo, Pocos, Oiva, ¿no? Y hacia las zonas de aguas internacionales. Entonces salen de la reserva. Y eso es algo que no sabíamos hasta ahora. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora pues nos damos cuenta de que la reserva, digamos, quedó corta para proteger a estas especies. No les brinda y no les va a brindar una protección al 100%, pero vemos que pues hay medidas que se podrán implementar para aumentar esa protección y de esa manera mitigar el impacto de la pesca incidental, mitigar el impacto de la pesca ilegal, ¿no? Entonces, ya se tiene esa información y esa es otra de las justificaciones. El hecho de que sabemos que hay esto es lo que se conoce como migravías, ¿no? Yo les puedo compartir un slide si lo quieren ver o una presentación, ustedes me dirán. Pero lo que sabemos es que hay unas migravías, ¿no? Estas especies viajan, ¿no?, a través de corredores biológicos submarinos o migravías de una isla oceánica a otra, de una región a otra, o de aquí a aguas internacionales. Entonces, cuando salen, pues quedan a merced, probablemente, de ser capturadas legalmente por la flota atunera a través de la captura incidental, ya sea por redes de cerco, pero particularmente por palangres, o de manera ilegal. Y eso, pues, es la preocupación que se tiene, ¿no? Entonces, bueno, ¿hasta qué magnitud está sucediendo eso? ¿Con qué frecuencia está sucediendo? ¿Dónde está sucediendo? ¿Cuáles son las especies que están siendo mayormente afectadas? Entonces, esas son las dos principales amenazas: la pesca ilegal, la pesca incidental, generada por la flota atunera. Lo que ha generado también mucha preocupación en meses recientes fue esta otra pesquería, que es la pesquería de calamar, ¿no? Entonces, esta pesquería de calamar, donde tuvimos alrededor de 200, casi 300 embarcaciones en las aguas internacionales cercanas a la zona económica exclusiva del Ecuador, ¿no?, tanto de Galápagos como de la zona continental. Ahora, el punto con esa flota es que la captura de calamar con el arte que pescan, que se llama jigging, ¿no?, el arte de pesca jigging genera muy poca captura incidental. O sea, según los estudios, la selectividad es muy alta. Entonces, muy probablemente no estaban capturando tiburón con esa arte. O sea, si se capturó tiburón fue porque lo hicieron a propósito, ¿no? Pero eso obviamente no lo sabemos si no tienes un adecuado monitoreo de esas embarcaciones. Y ahí viene la otra problemática, el tema de monitoreo, como ya lo mencionaba. En la actualidad, no solo, después de 22 años, no solo aumentó el conocimiento, ¿no?, sobre las especies, sobre los beneficios de la reserva, también aumentó la tecnología. Ahora tenemos tecnología de vanguardia, ya de menor costo, la cual te permite ya llevar un monitoreo de cada embarcación. En la actualidad ya se cuenta con tecnología de video, ¿no?, unas cámaras de video que tú puedes implementar en una embarcación de pesca pequeña. Y con eso tú ya puedes llevar un seguimiento de lo que captura esa embarcación
todo el tiempo. Entonces ya existe la tecnología para que al momento toda embarcación tuviera estos sistemas de monitoreo. De esta manera, pues puedes hacer un control y seguimiento más efectivo de qué es lo que captura cada embarcación, si está o no participando en actividades ilícitas. Y con toda esa información, pues puedes generar mejores estrategias de manejo. Entonces, es algo a lo que hay que, además de la creación de áreas marinas protegidas, hay que proponer o hay que promover la adopción de tecnología para el monitoreo de las embarcaciones de todo tamaño, tanto industriales como artesanales, y también el uso de dispositivos de seguimiento satelital, los sistemas BMS. Anteriormente los sistemas BMS, que son sistemas que funcionan a través de satélite, solo podían ser implementados para embarcaciones mayores a 20 toneladas de registro bruto. Sin embargo, ya se desarrolló la tecnología para tener sistemas BMS para embarcaciones pequeñas. De hecho, aquí en Galápagos ya estamos probando con la participación misma del sector que los solicitó, o con un pescador que quiso participar en esto. Se está probando ya el primer sistema BMS artesanal aquí en Galápagos, lo cual en el continente se tiene que aplicar ya por ley. Entiendo que la nueva ley de pesca establece que el BMS artesanal tiene que ser implementado por ley. Entonces, eso ya te va a permitir tener un mejor seguimiento, porque ese dispositivo, a diferencia del sistema de identificación automática, que trabaja con ondas de radio, el sistema BMS no lo apagas, tiene una cobertura global. Entonces vas a tener un mejor seguimiento de qué es lo que sucede en el mar. Entonces, para recapitular, básicamente lo que es necesario hacer es mitigar el impacto de estas amenazas. Pesca ilegal, pesca incidental, particularmente alrededor de la zona económica, alrededor de la Reserva Marina de Galápagos, porque es un área sensible donde sabemos que hay una migravía, ¿no? Que están cruzando las especies que están siendo protegidas en Galápagos, pero que salen. Sabemos que existe pesca ilegal, ¿no? Y para esa razón se está proponiendo crear esta franja o esta nueva área alrededor de Galápagos para crear una zona de amortiguamiento ante estas amenazas. Pero por el otro lado, no hay que olvidar trabajar en adoptar nueva tecnología, en crear una estrategia regional contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, porque creando la reserva no se va a resolver el problema de la pesca china en aguas internacionales. Eso tiene que estar claro. O sea, el problema es muy complejo y hay que atacarlo, digamos, hay que combatirlo desde una perspectiva local. Es decir, dentro de Galápagos tenemos que hacer cosas, finalizar una zonificación marina, trabajar en el reglamento de pesca, etcétera. Después tienes que trabajar a nivel de la zona económica exclusiva insular, ¿no? Y posteriormente trabajar a nivel de las aguas internacionales. Para trabajar en cada nivel necesitas trabajar a nivel de tu zona económica exclusiva, pues con la Subsecretaría de Recursos Pesqueros, con el sector pesquero de Ecuador. Pero si ya vas a trabajar en el tema de aguas internacionales, tienes que trabajar a nivel de la Comisión Interamericana del Atún Tropical, que es el que regula la pesca de atún en esta zona. Y ahí lo que se recomienda es crear una estrategia regional para combatir la pesca incidental, no declarada, no reglamentada, donde tú vas a tener que discutir medidas de manejo con China, o sea, con los 25, alrededor de 25 países que pescan acá, ¿no? Porque no solo en China, o sea, hay más de 25 países con más de 5,000 embarcaciones que pescan desde Alaska hasta Chile. Entonces, con todos ellos tienes que acordar regulaciones. Entonces, es bastante complejo, no es un tema sencillo, pero lo que se recomienda es que comiences a ordenar la casa. Implementar medidas dentro de tus competencias. Y lo que sí puedes hacer es regular zona económica exclusiva, la zona económica exclusiva insular, y obviamente trabajar dentro mismo de la reserva. En este caso es la responsabilidad del Parque Nacional Galápagos, con el apoyo del Consejo de Gobierno, en donde pues, también se tienen que hacer acciones para tener un mejor monitoreo de la pesca de atún a nivel interno, generar adecuadas medidas de manejo, finalizar la zonificación marina de la reserva. Entonces, son todas esas acciones que tienes que hacer de manera paulatina, planificada, ¿no? Y consensual sobre todo. Gracias, Mauricio. Creo que me respondiste realmente toda la pregunta que tenía para finalizar la entrevista. Ha sido un placer realmente hablar contigo. Se nota todo el conocimiento y el trabajo que ustedes están haciendo en la reserva.
felicitamos toda esta iniciativa, la apoyamos y si es que igual tienen alguna cosa que deseen compartirnos, nosotros estaremos muy atentos a todo su trabajo para seguirlo pues, compartiendo con la comunidad para apoyar la expansión, todas estas iniciativas de protección, tanto de las especies marinas como de la población también. Te agradecemos un montón por estar con nosotros esta noche y esperamos también tenerte Gracias. en una próxima ocasión. Listo. Solo un comentario final, que es reconocimiento, ¿no? Esta iniciativa no tiene la idea de afectar al sector pesquero, particularmente el sector pesquero continental, ¿no? La idea es potenciar los beneficios que genera la reserva y para eso se están haciendo varios análisis para saber cuál podría ser el impacto sobre el sector. Porque reconocemos todos los que trabajamos en este equipo que el sector pesquero atunero es fundamental para la economía y la seguridad alimentaria no solo del Ecuador, sino de toda la región, porque es un recurso compartido, ¿no? Entonces lo que se busca es generar un escenario que sea ganar-ganar, un escenario donde tú maximices los beneficios de conservación, ¿no? Pero también maximices los beneficios que genera la actividad pesquera, minimizando obviamente el impacto ecológico. Entonces, ese es el objetivo de la iniciativa y esperamos en algunos meses volver a venir a estos espacios para ya transmitirles de la información que se generó, explicarles cuáles son los diferentes escenarios, costos, beneficios y finalmente será el gobierno del Ecuador y los usuarios, ¿no? El sector pesquero y otros actores relevantes quienes tomen la decisión de qué es lo que van a implementar para mejorar la conservación de Galápagos y asegurar la seguridad alimentaria de Ecuador. Así es, muchísimas gracias, Mauricio. Nosotros tienen este espacio abierto cuando ya tengan la información para poderla presentar. Muchísimas gracias, creo que aprendimos un montón acerca sobre lo difícil y en realidad complejo que es el tema pesquero. Y con esto finalizamos nuestro programa del día de hoy. No se olviden de sintonizarnos todos los lunes a las 9 de la noche. Muchísimas gracias, que tengan una buena noche.